Tiempos interesantes. Con José Figueroa García. En la 10. Capital Radio. Señoras y señores, vivimos tiempos muy interesantes. Tan interesantes que estamos hablando hoy, aquí, en directo, con un médico, pediatra, especialista en medicina natural y homeopatía. Y ante todo, pediatra, doctor Miguel García Báez. Buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días y con alegría. Y con alegría, que no falta, aunque Sí, no no vea falta. la que está cayendo. Sí, lo que ve, bueno, siempre hay que tener alegría y más cuando se están produciendo noticias que van a ayudar mucho a la salud de las personas. Vamos a ver, porque está la cosa bastante peculiar. Estamos ahora mismo con un follón montado en Estados Unidos, para variar, Bueno, donde tenemos a un presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con su secretario de salud, Bobby Kennedy Jr., que le están dando una sacudida al servicio de salud de los Estados Unidos que no te quiero ver. sí, lógico, es lógico, sí, ya lo dijeron en precampaña y Bob Kennedy y dijo Trump que iba a poner a Bob Kennedy y los que hemos seguido a Bob Kennedy y a sus libros, ¿no? Por ejemplo, Vacunados, no vacunados, es un libro que le recomiendo a todo el mundo, lleno, plagado de estudios científicos y con una discriminación en lo que habla excelente, ¿no? Entonces, ya era hora de que alguien corte la epidemia brutal que hay, no ya en Estados Unidos, en España está pasando exactamente igual. Date cuenta que había hace 20 años un niño autista por cada 10.000 niños. ¿Y ya, tú como pediatra esto lo has visto? Sí, es más, no se conocía el autismo cuando yo acabé la carrera. O sea, era una cosa, sí, había algún niño desinquieto y tal, pero pero no es porque no se diagnosticara, es que no había. Es que esto es lo que están diciendo, que Claro, el tema entonces, es que ahora se diagnostica más. No. Yo acabé la carrera en el año 75, tengo 50 años de pediatra y yo he vivido desde los primeros antibióticos, betalactámicos que salieron, el famoso, los primeros que salían, ¿no? Sí. Quitando la penicilina. Historia antigua. Historia antigua. No voy a perderme ahí. Quiero decirte, no había autismo, ¿no? Y hoy, de uno que dicen por 10.000 que había hace 20 años, yo acabé la carrera hace 50 y no existía el autismo. No existía. Entonces, Ahora hoy, de pronto hay ¿cuántos? uno por cada 30. Jesús. Uno por cada 30. O sea, eso ha aumentado miles y miles de veces el diagnóstico, no el diagnóstico. Lo que ha aumentado es la enfermedad del autismo. Una realidad social. Y sus, y todo lo relacionado. Los TDAH, el autismo, la Asperger, o sea, todo el espectro que llaman espectro autista, que en mi criterio es simplemente diferentes grados prácticamente del mismo problema, de la misma enfermedad. Entonces, y esto se ha ido relacionando, reivindicando desde hace muchísimo tiempo por que las vacunas tenían algo que ver. Yo tuve mis dudas primero. Y claro, cuando tú empiezas a analizar lo que hay en las vacunas, ahí es cuando se te sobrecoge el ánimo, ¿no? Porque no los analiza nadie. Ningún médico tú le preguntas ahora a un pediatra, oye, ¿qué lleva de excipiente la vacuna? Y no lo sabe. Eso es fuerte. Sí, es fuerte, pero es a lo que nos han acostumbrado. O sea, yo entro en eso también. Yo he estado ahí también. O sea, no sabes lo que llevan las cosas. La mitad. No, a ti viene alguien, te presenta aquello y esto está bien. Es lo que viene del laboratorio. Y resulta que en la vacuna tú te quedas con el criterio inicial
de lo que es la vacuna, Ujú. de que es que tú coges un trocito de germen, lo diluyes en agua Sí, o en... lo abobas, lo dejas medio abobas muerto. y tal, y te lo inyectas o te lo raspas porque así eran las primeras Sí, vacunas, sí. ¿no? Y entonces... y tú creas una reacción contra eso que te vale para por si apareciera ese germen, que también eso habría que discutirlo, si la teoría de los virus es como la de las bacterias, pero no Ese el es otro tema ese muy es otro curioso. tema tremendo que ya vendrá en su momento cuando tenga Eso que venir, espero. porque eso está sin arreglar. Pero bueno, se tiró por una de las opciones, ¿no? Como siempre se hace, se tira por una de las Sí. opciones a quien le interesa o lo que más dinero da. Y ya está. Sí. Entonces, pero no es la verdad. Es ir tuerto, es ir ciego de un ojo. Entonces, bueno, pues ante esa epidemia tan brutal de autismo, no solo de autismo, hay muchísimas más enfermedades. Hoy, y además, ante la comprobación total que además se ha hecho en el Senado de los Estados Unidos hace 10 días, donde allí Sí, sí esto que, está calentito del allí horno. sí que hubo un debate como tienen que ser los debates, es decir, con médicos, abogados, porque ya los abogados están metidos en esto, defendiendo y diciendo, oiga, que no se puede seguir con unas vacunas a las cuales no se les ha hecho cero vacunas tienen estudio de seguridad de excelencia. Pero, es decir, ¿cómo va a ser eso? pues lo que estás oyendo. O sea, a ver, en un momento, las vacunas de las cuales estamos hablando en el Congreso de los Estados Unidos, las vacunas que están dando la vuelta al mundo, que se la ponen a nuestros bebés, Sí, claro. no tienen estudios. Ningún estudio de seguridad frente a placebo. No lo hay. No hay ningún estudio de seguridad frente a placebo. Las vacunas siempre se han metido porque había una enfermedad, se mete mucho miedo, lo mismo que pasó en el COVID, se mete mucho miedo, la gente está asustada, venga una vacuna, aparece una vacuna, y ya eso entra. Una vez que ha entrado, ya tú puedes hablar lo que quieras porque ya eso está metido casi en el ADN Sí. y desgraciadamente también en el ADN, literalmente en muchas de las ocasiones, de la persona, de la gente. Y ya eso se vive como una creencia, es una religión. La vacuna ahora mismo es una religión, es una creencia. Y cuando dicen, se han salvado 140 millones de vidas, eso es propaganda. Cuando tú analizas los datos y dices, venga, te voy a creer que se han salvado 140 millones de vidas. Vamos a ver si es verdad. Es imposible porque cuando empieza 140 millones de vidas al año, además decían en Estados Unidos, una historia que se desmontó precisamente en esta sesión que hubo en el Congreso de Estados Unidos, donde había médicos y defensores de las vacunas y médicos y defensores de que esto había que controlarlo y había que pararlo porque la salud de los estadounidenses va de cráneo. Lo mismo que la de los españoles, van de cráneo, ¿no? Nos estamos llenando de niños autistas. Empieza a hablar tú con la gente de la enseñanza, sobre todo la gente que tiene una edad, a ver, hace 20 años o 30 años, cómo tenían las clases y cómo las tienen ahora. Sí, ¿no? eso ¿Cuántos es una niños realidad. tienen? Claro, hombre, si es una Eso es una comprobación realidad. que se hace a diario, ¿no? Y las vacunas tienen mucho tienen muchas papeletas de que son, porque primero montan mercurio, luego quitaron el mercurio, ahora van forrados de aluminio. A un niño se le mete una barbaridad de aluminio Pero a ¿por un qué? recién nacido. A ver, desde donde yo estoy, que es la isla de la ignorancia, ¿por qué meterle aluminio? Porque la vacuna en sí, hay que decir, las primeras vacunas, cuando es de un virus vivo atenuado, y a ti te ponen ese virus, por decirlo, vivo atenuado, diluido en agua, o yo qué sé, o en una sustancia que sea inocua, y te lo raspo en la piel y te lo inyecto, eso crea una respuesta inmunitaria buena, muy buena, ¿vale? Porque te están poniendo un virus vivo atenuado o una sustancia que tal. Pero cuando tú utilizas muchas de esas vacunas no se podían hacer, no se podían mantener, entonces empiezan a emplear otro sistema de creación de vacunas, que además las saca más baratas, más rápidas, no necesitan tanto cuidado para mantenerlas en frigo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se hacen vacunas con otras técnicas en las que o se inyecta solo la toxina, porque las que inyectaba, por ejemplo, de un trozo de la bacteria o del virus pegaban unas reacciones
Sí, demasiado fuertísimo, fuerte. demasiado fuerte, entonces la gente no le gusta, entonces se ponen trocitos de virus, pero no muerto, un trozo ya del virus, Sí. o virus muerto, pero ya eso no te produce la reacción inmunitaria que tú esperas. Entonces, para que esa reacción inmunitaria se produzca, Ajá. es como nos lo cuentan, ¿no? Le tienen que meter estimuladores, pero es que meten un montón, entre ellos meten Estimuladores. metales, claro, y meten el aluminio en montones de las vacunas, no lo llevan todas, lo llevan unas cuantas, ¿no? Meten aluminio, pero en una cantidad brutal. Y después ¿Me está meten usted dejando? polisorbato. Sí, claro, si es cuestión de sacar el bolígrafo y empezar a hacerlo. Tú pregúntale bueno, y con cuidado, porque la inteligencia artificial está sesgada. Un día Sí. hablamos de eso. Sí, Pero lo bueno, está. yo dime cuánto aluminio tiene cada vacuna. Y tú empiezas a ver qué hay escrito sobre el aluminio, que curiosamente hay escrito sobre el aluminio que se toma, ¿no? Las tazas de aluminio que se toman, pero hay poco, muy poco sobre las tazas de aluminio que se pudieran inyectar, porque el aluminio no se inyecta, Claro. ¿no? Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿y por qué a un niño recién nacido le tienen que meter aluminio para ponerle una vacuna de la hepatitis? Que eso es rarísimo. Yo nunca vi niños recién nacidos, muy poco, alguna que estuvieran relacionados con una hepatitis. ¿Por qué están poniendo esa vacuna ahí? ¿Por qué le están poniendo a las madres vacunas? O sea, nos de están la poniendo difteria y demasiadas tétano? vacunas, doctor. Nos están poniendo demasiadas cosas que llaman vacunas que no tienen ninguna prueba de seguridad, cargadas de un montón de productos nocivos para el ser humano. Entonces, eso es lo que se está poniendo encima de la mesa ya de una vez, que se lleva un montón de años diciendo eso. Entonces, y además demostrado con trabajos científicos, uno detrás de otro. Mira, aquí tengo Sí. este libro que acaba de salir en España, el libro este de... Vacunas y autismo de Vacunas y Inmaculada autismo, Fernández Díaz. De Inmaculada Fernández Díaz, se puede conseguir en Amazon, ¿no? Este libro está cargado, tiene 200 publicaciones científicas. 200 publicaciones científicas. Cargadas de evidencias sobre el autismo provocado por las vacunas. ¿Y por qué no oímos de estas publicaciones científicas? Porque tanto para los médicos como para el público en general, lo que se publica está dirigido desde algunos sitios. Claro. Y no te llega sino lo que interesa que llegue. Marketing. Esto no interesa que llegue, ¿por qué? Porque se carga las vacunas, y las vacunas es una forradera de dinero para un montón de gente, pero impresionante, ¿no? Bueno, ya habéis visto lo que ha pasado con el COVID, que han sacado una vacuna que no solo no ha servido para nada, sino que está provocando un montón de desastres, que esa es otra que va a venir detrás, porque eso hay que aclararlo, porque se está muriendo gente. Sí, es algo que se es ya está enfermando bastante Vox Populi. Hombre, ya la gente ya se están dando cuenta. Entonces, El taxista que me ha traído hoy me estaba hablando de esto, fíjate. Sí. Cuando le dije de que íbamos a hablar de esto, Bueno. dijo, pues espero que habléis de lo del no sé qué, porque mira cómo estamos. Sí, que eso. conozca no sé quién, que Sí, mira que mi cuñado. Claro. Eso es, todo el mundo ya hablas en la familia y ríete de lo que montaron con el COVID para que nos metiéramos la vacuna. La vacuna sí que está haciendo daño, se está cargando de un 7 a un 10% más de la población de lo que se morían antes del 20. Estamos hablando de cosas muy serias. No, estoy hablando de la realidad. Serio o no serio, esos son datos. No hay que hacer otra cosa, son datos. Entonces, y esos datos se pueden comprobar, pero no los están comprobando. ¿Y por qué de esto no hablan en la televisión y en los periódicos? Porque la información, igual que la información médica, que tú preguntabas precisamente y enganchamos aquí, está dirigida. Entonces, ¿por qué se habla ahora de la guerra de Gaza? Y estamos con la guerra de Gaza. Lo que está ocurriendo en Gaza es una tragedia. Es una tragedia que se te parte el corazón. Pero lo mismo se me parte el corazón con la tragedia de los cristianos en Nigeria, me parece que es, o en no sé dónde, y con la tragedia de otros grupos coptos que están machacando en otros sitios. Hablemos de todo, señores. Y a lo mejor encontramos solución. Pero cuando se utiliza una de las 4 o 5 tragedias brutales que están ocurriendo ahora mismo en el mundo, y se utiliza una políticamente para lo que me interesa y porque tengo a la población engañada de una forma determinada que solo ve por un ojo, pues entonces ese es el problema y esa es la desgracia. Y tienes otro libro al lado tuyo, Sí. en la mesa. Pone allí Esta el misma- libro negro de las vacunas. Sí, este libro, esta persona que ha escrito estos libros es un periodista.
¿no? Esto es un periodista de verdad y de investigación. Entonces ha hecho una investigación tremenda porque esto es una madre de 5 hijos, una madre de 5 hijos de 50 años de edad, que quitándole horas al sueño hace toda esta investigación. Es tremendo. Este libro, cuando ella lo estaba terminando, aparece el COVID. Entonces ya tuvo que parar la edición del libro y meterle todo lo del COVID, que ya aquí hay una muy buena parte, es un gran libro para tener, pues en todas las casas de familia deberían de tener este libro y este otro que os enseñé del autismo. ¿Por qué? Porque tú tienes que estar informado si vas a llevar a tu hijo a que le inoculen unas sustancias que ni el propio médico sabe exactamente qué llevan. Es muy fuerte lo que nos cuenta, doctor. Bueno, yo te digo la realidad. Y si tú llevas a tu hijo y venga y además lo convences de que le van a pinchar, pero que no le van... O sea, es horrible cuando tú te das cuenta, y esta madre se dio cuenta cuando ve que uno de sus hijos empieza con un espectro autista. Claro. Y entonces no lo entiende, porque tú tienes que ver, como a mí me cuentan en la consulta, las madres que llegan y dicen, mire doctor, yo le puse la vacuna de los 15 meses a mi hijo, que era fantástico y tal, y lo llevo al colegio al día siguiente o a los 2 días o lo que sea, y de repente miro por el espejo retrovisor, que siempre voy jugando un poco con él, en los semáforos, lo miro, él me sonríe y tal, y veo a mi hijo así con la cabeza para arriba y la mirada perdida. Y ya mi hijo no ha vuelto a ser el que era desde entonces. Eso es fuerte. ¿Tú sabes cómo se te parte el alma cuando a ti te cuentan eso y tú tienes hijos? Y si no los tienes también. Yo si invito a las personas que nos escuchan, invito a la audiencia a que nos escriban. Porque tenemos aquí las líneas abiertas, que nos escriban y que nos llamen con sus comentarios, con sus preguntas, porque esto es un tema muy, muy fuerte, claro, y muy delicado. Y ves ahora un montón de gente que no tiene ni idea de medicina, que no sabe. Primero, estas discusiones no deberían estar aquí, deberían estar en los colegios de médicos. Pero es que el problema es que los colegios de médicos tampoco fomentan el debate bueno, es decir, entre pares, que son, entre médicos, sí, científicos, y que podamos hablar con las cartas puestas encima de la mesa y digamos, señores, no se puede seguir vacunando a los niños con toda esta porquería. Esto hay que parar, que es lo que ha dicho Trump y lo que ha dicho... Trump lo dice porque lo dice Bob Kennedy, claro, pero Trump ha visto en Bob Kennedy un halo de frescura, un halo de verdad, y ve con las cifras en la mano que la población de su nación, y él es patriota, se está yendo al garete, porque hay más enfermos que en ningún otro sitio. Sí, la enfermedad da dinero. Claro que da dinero. Y da dinero porque además, y después hay que saber que la tercera causa de muerte en los Estados Unidos son los medicamentos. Esa es otra. Y hablando de medicamentos y hablando de Bob Kennedy y hablando de todo esto, porque hay ahora una palabra clave dando vueltas por ahí. Otro motivo por el cual ponen a Trump de pirado y de Bob Kennedy de más pirado todavía, el paracetamol. Bueno, es que lo otro del paracetamol es otra cosa. Es decir, ¿de dónde sale esto del paracetamol? Por favor. El paracetamol sale de un estudio hecho en Monte Sinaí, no te estoy hablando de cualquier sitio, controlado por Harvard, por otro departamento de Harvard. Se hace un seguimiento con un programa que se llama Guía de Navegación, aprobado y admitido por toda la ciencia. Se siguen 44 trabajos de excelencia, unos más que otros, siguiendo el paracetamol que sea inyectado, siguiendo la hipótesis de que el paracetamol tomado por las embarazadas, produce trastornos del espectro autista o autismo en sus hijos. Ajá. Bueno, pues sale que sí. Pero es que sale que sí, no porque... Y el trabajo es magnífico, es un trabajo siguiendo 44 trabajos científicos. Son 100.000 personas las que hay metidas en ese trabajo. O sea, es un trabajo sobre 100.000 del Monte Sinaí y la Universidad de Harvard. Y la Universidad de Harvard. Entonces, han ido siguiendo el tema y entonces han visto que realmente cuando se toma paracetamol en el embarazo a un tiempo determinado, que suele ser, ellos han calculado todos los tiempos, suele ser como un mes, ¿no?
Y hay que tomarlo. Un no, oyente, un paracetamol no tenemos te va a hacer, a alguien, no te- tenemos, déjame terminar. tenemos a alguien en antena. ¿Sí? Hola, Hola, buenos días. le llamaba para asunto del tema que están tocando ahí, que no quiero decir que a mí me haya tocado, pero algo hay, algo, no sé, algo debe haber. Sí, y cuénteme, ¿qué nos quiere decir Bueno, de este tema? Pues yo era un hombre luchador como cualquier persona, ¿no? Y bien, y más o menos me encuentro, me he resistido un poco a lo que ustedes están comentando, ¿no? Yo hace como, antes lo del COVID, pues yo no tomaba una pastilla en mi vida, con 69, 67 años, y ahora tengo para 74 años, ¿entiendes? Sí. Y ahora resulta que estoy tomando 17 pastillas después que me puse el COVID. No sé Ah, hasta vale, hasta esta última que vi. ahora le entiendo. Antes de la vacuna del COVID, usted no tomaba ni una pastilla, se ha vacunado y después está usted tomando 17 pastillas diarias. Y al 7 por la mañana, 4 a mediodía, y se lo digo a mis especialistas, por favor, ¿me pueden quitar alguna pastilla? Porque yo tengo un poquito de azúcar, no de esa que me pincho todavía de tal, ¿no? No, gracias a Dios no me estoy pinchando. Es que si me Después un permite. poquito de colesterol tal. Oiga, pero si yo me consideraba como un reloj, vamos a decirlo así, porque sí, pues me estaba a gusto. Y después me ha entrado una depresión de miedo, Claro. por nada me vengo abajo. Sí, mire, el testimonio que usted está dando y que le agradezco, porque es usted la punta de un iceberg. Es decir, como usted hay miles, Yo hablo con usted ahora y me emociono. que si usted ha reconocido y no tiene, bueno, pues que ha sido engañado. Usted reconoce que fue engañado por la historia del COVID y usted se metió las vacunas y ahora nos está contando lo que le está ocurriendo. Miles. Y además se puede comprobar que lo que usted dice es verdad, que es lo que no le han hecho a usted, que es hacerle unos análisis donde se puede saber que lo que usted está padeciendo es por la vacuna del COVID. Eso se puede saber. Yo no puedo usar eso, pero lo que sé que, perdone doctor, con su permiso, que me siento muy deprimido. Yo ahora traje a mi mujer, la tengo que traer al médico y yo me siento deprimido, me siento tal, no sé, no soy la persona que era y estoy así porque me cogió fuerte, ¿no? Sí. Pero me siento mal, digo, quíteme alguna pastilla, por favor, son 7 por la mañana que si para el colesterol, que si para el azúcar, que si para tal, que si quitas esto te vas para el piso. No, no se va usted para el piso, no creo, pero vamos, yo lo que le puedo ofrecer... Me estoy indeciso, me siento atado, que si sí, que si no, me siento, o sea, estoy caminando, estaré metiendo la pata. Es complicado. Es complicado porque al fin y al cabo hay que hacer lo que dice el médico. Sí, correcto. Sí, bueno, correcto. te digo una cosa, pero también hay que ver otros criterios, porque el tema es que aquí los mismos compañeros también creen que todo esto no se puede... O sea, vamos a ver, si yo te he empujado a ti a ponerte la vacuna del COVID, yo estoy muy reacio a admitir que todo esto es por la vacuna del COVID. Claro. Si yo Con su admito permiso, con su si permiso, yo pues, admito si no se me que olvida esto la cosa, es por la yo vacuna perdón. del COVID, Quiero entonces comentarle una lo cosa, que por favor. A ver si me acuerdo. Las cosas de la memoria, eso me ataca un montón a lo de la memoria. Claro. Después ahora mismo me pongo a hablar un poco, me da depresión, sentimientos y se me ponen las manos a temblar, si me pongo un poco quieto, a vibrar, ¿no? Contáctenos por privado, y bueno, vamos a ver, porque como le digo, al fin y al cabo esto siempre tiene que quedar en manos del médico o de su médico o de un especialista. Nos contacta por privado a ver si de alguna manera a lo mejor le podemos dar algún tipo de consejo. Muchas gracias, caballero. Gracias por su colaboración y gracias por compartir. Gracias por la llamada. De la espada de la pared. Bueno, pues esto es... ¿La realidad? Esto que tú ves es lo que yo vivo en mi consulta y sobre todo los médicos. Como sabes, yo formo parte de Médicos por la Verdad. Exacto. Entonces, las llamadas son constantes. Estamos recibiendo constantemente personas con cuenta y con 1000 historias más, ¿no? Y todo el mundo te dice lo mismo. O sea, oiga, que yo soy una persona que me he cuidado, que y fue ponerme la vacuna, y cuando a partir de la segunda, la tercera, cada uno, sí, depende de cómo lo haya pillado, ¿no? Depende de cómo lo haya pillado, de intoxicado por otras cosas o su inmunidad más deficiente, lo ha hecho polvo, ¿no? Y eso se puede demostrar. O sea, tú le haces un análisis de sangre a este señor y puedes decir, pues mira, sí, tiene todos los visos, tal, de que esto ha sido la vacuna. Y hay que
poner una medicación específica. No hay que estar llenándolos de medicamentos, como me dice este señor. ¿Por qué lo hacen eso los compañeros? Pues porque este señor, como ve, está angustiado, Sí. va, pues, oye, pues vamos a tratar de esto, vamos a tratar del otro. O sea, el médico hace lo que puede, pero tampoco le han dado, ni él tampoco las busca, que debería buscarlas, cuáles son las armas que tiene para la vacuna, para todos los problemas que está provocando la vacuna del COVID. Y las tienes. Tienes la ivermectina, hay una serie de vitaminas y de sustancias que pueden ir perfectamente para ayudar a estas personas. Y se les da y mejoran un montón. Tienes que ayudarles en la antioxidación muchísimo, pues con la N-acetilcisteína o con la N-acetilcisteína entrelazada, que crea un montón de glutatión, porque esta gente todos tienen el glutatión en el suelo. ¿Qué es el glutatión, que es lo doctor? mismo que produce el paracetamol. Y enganchamos de nuevo. El paracetamol, lo que han demostrado, además, midiendo concentraciones en la sangre del cordón umbilical, Wow. de los niños, y midiendo concentraciones en el meconio, es decir, en la caca del niño Sí. recién nacido, ¿no? Miden las concentraciones y a más concentración de paracetamol que se encuentra ahí, mayor cantidad de autismo. Pero Entonces, usted dijo algo del glotonio. no, yo he dicho el glutatión. El glutatión, El disculpa. glutatión es una molécula que está dentro de la cadena oxidativa, es el mejor antioxidante intracelular que nosotros tenemos. Entonces, y no se puede tomar. Se tiene que producir. Lo podrías inyectar, que ya es más follonero, y tú sí puedes mejorar la producción de glutatión dándole precursores del glutatión, como es la N-acetilcisteína o la N-acetilcisteína. Y cuando las personas toman entrelazada, paracetamol, todavía es muchísimo más. El paracetamol disminuye el glutatión. Y lo de la vacuna lo debe hacer polvo, pero porque la vacuna actúa en muchísimos frentes haciendo daño, porque te han vuelto a ti un productor de una toxina enorme, que Tremendo. es la proteína spike del virus, que ellos decían que era la que, con la proteína con la que abría la célula para introducirse el virus en tu organismo. Así nos lo han contado. Y Bueno, pues resulta te han que no. hecho un productor de esa proteína y no saben ni cuánto tiempo vas a estar produciendo eso, ni cuándo te va a pegar el susto, y así está. O sea, eso es lo que han hecho con la población. me Los parece han- una verdadera locura. Bueno, pero solo hay que ver cuál es el mecanismo de la vacuna. Pues mire usted, la vacuna del COVID, el mecanismo es que no es una vacuna. O sea, a ti no te han inyectado Sí. una toxina o te han inyectado un trozo de virus con todos los problemas de los añadidos, que eso es lo que ocurre en las vacunas infantiles. En el caso del COVID, lo que te han inyectado es un ADN extraño, que a veces viene de un mono o de un feto abortado, para que ese ADN se introduzca en tu cuerpo, se meta en tus células y produzca dentro de ti la proteína spike, que es súper tóxica. Me deja usted a cuadros, doctor. Hombre, pues eso es lo que venimos diciendo desde el año 20. Desde 2020, llevamos 5 años. Ni puñetero caso, nadie hace caso. Todo el mundo se cree nada más que la versión oficial. Y la versión oficial no está contando con toda la verdad. Está contando una vacuna, sí, vacúnese. La libertad es vacunar, vacunar y vacunar, dijo nuestro ínclito presidente Sánchez. La libertad, sí, la libertad del otro mundo, porque se está llevando a la gente, ¿no? Doctor Miguel García Báez, médico pediatra y miembro de Médicos por la Verdad. Gracias por venir, gracias por compartir y seguiremos hablando de esto porque seguirá siendo noticia y esto no se va a ir, seguirá volviendo. Claro, y espero que además lo que ha empezado, que ellos han dicho, desmontar ya las vacunas, estas múltiples, en todo caso dejar las sencillas. O sea, esto hay que desmontar todo esto y hacer lo que han prometido, que es pruebas de verdad de seguridad de las vacunas. Pues, amén. Doctor Miguel García Báez, muchísimas gracias a todos. ¡Arigato!